Desde el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la cordial bienvenida al segundo día de nuestro seminario sobre el uso de indicadores de derechos humanos para la evaluación y desarrollo de políticas de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. De acuerdo con el orden de sus aportaciones, me permito presentarles en primer lugar a la licenciada Ivette Miriam Pérez Molina, quien actualmente es investigadora en la Unidad de Indicadores del Programa Universitario de los Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el grado de economista por la UNAM, se ha desempeñado en diversos cargos de la administración pública. Fue coordinadora de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales en México, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Transparencia Mexicana. Fue coordinadora del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social, asistente en la elaboración del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en la materia. Buenos días, Yadira, Alfredo, es un gusto saludarles y compartir con ustedes esta mesa sobre prioridades y retos en el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada en el contexto actual de la región de América Latina. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Iniciaré comentando que en el año 2020, en el marco de la 9ª convocatoria de investigación sobre el derecho a la alimentación del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizamos una investigación en la que evaluamos el derecho a la alimentación adecuada en México en el periodo 2013-2018. Este estudio es un ejemplo de cómo se pueden hacer evaluaciones con enfoque basado en derechos humanos a partir de esta metodología. El valor de esta investigación radica en que se hizo a partir de la metodología de indicadores para la medición de progresos en el cumplimiento del Protocolo de San Salvador del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ya fue expuesta el día de ayer en la primera mesa de este seminario por la maestra Laura Elisa Pérez. Esta metodología permite evaluar a fondo tanto la normativa como las políticas y los resultados alcanzados por el Estado mexicano. Y bueno, digo el Estado porque incorpora información presentada por el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial e incluso de organismos constitucionales autónomos. Se revisaron a fondo los 97 indicadores incluidos en esta metodología para este derecho. La investigación tomó como fuentes documentales básicas el informe presentado por México en 2019 ante el mecanismo de monitoreo del protocolo, además de analizar un conjunto amplio de documentos complementarios que examinan los resultados de políticas y programas puestos en práctica en el periodo analizado 2013-2018, como fueron estudios del Coneval, de la Auditoría Superior de la Federación, de otras áreas de investigación de la UNAM, de otros centros de investigación del país. En especial sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, que fue el programa emblemático del gobierno anterior, así como análisis de otras políticas y programas puestos en marcha. También se revisó literatura de organismos internacionales como FAO y CEPAL. El trabajo tuvo como objetivo los siguientes: evaluar el nivel de cumplimiento por parte del Estado mexicano respecto al derecho a la alimentación adecuada en el periodo 2013-2018, como les mencioné. Identificar si la normativa y las políticas nacionales establecidas en México cumplieron con los estándares internacionales para el derecho a la alimentación adecuada. Valorar la capacidad institucional de las entidades que asumieron tanto la seguridad alimentaria y nutricional como el apoyo a la producción, distribución y comercialización de alimentos, así como el presupuesto asignado. Evaluar el impacto alcanzado en el cumplimiento del derecho a la alimentación adecuada a través del nivel de cambio registrado en los indicadores de resultados. Y por último, identificar elementos para operacionalizar las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador. Por cuestiones de tiempo presentaré brevemente el procedimiento que seguimos para la evaluación de los indicadores y daré algunos resultados generales. Les recomiendo que si desean conocer a fondo los resultados
de esta investigación se encuentra disponible en la página del Programa Universitario de Derechos Humanos. Después de hacer la revisión y de analizar la información, realizamos diagramas síntesis como el que se muestra en esta diapositiva, que se presentan de una manera semaforizada el nivel de cumplimiento. Esta técnica permite visualizar de manera inmediata los resultados. En esta diapositiva contiene algunos ejemplos de esta valoración de indicadores cualitativos, en la que se puede apreciar que México presentó niveles de cumplimiento mixto. Los niveles de valoración son 3: normativa, de política y de capacidades institucionales. En naranja, bueno, no sé en sus computadoras de qué color se vea, pero es el color más fuerte. Otra vez se me cambió la diapositiva, perdón. En naranja presentamos los elementos destacados en los que no se cumplió, empezando porque en el país no se cuenta con una ley marco para este derecho, lo que presenta un obstáculo estructural para el cumplimiento del derecho a la alimentación adecuada. Sabemos que existe una propuesta de ley que ha estado congelada en el legislativo desde hace varios años. En capacidades estatales, debido principalmente a que la responsabilidad de este derecho recae en varias instancias, como lo podemos ver aquí, lo que conlleva a que las obligaciones se encuentran fragmentadas. Esto provoca que se diluyan las responsabilidades. También vemos el olvido en el que se tuvo, no sé por qué se me cambia tanto, el olvido en el que se tuvo al campo con el bajo presupuesto, incluso la reducción en los recursos productivos, presupuestales para el desarrollo rural y con un PIB estancado. Se observan también deficiencias en los principios transversales. Por ejemplo, no hubo políticas para población rural, adolescente y joven. En amarillo vemos elementos que presentan un cumplimiento parcial, como es el caso de que sí existe normativa para algunos de los indicadores solicitados, pero esta se encuentra dispersa. Y en verde los elementos que sí cumplieron con los estándares de derechos humanos. En lo que respecta a la evaluación de los indicadores de resultados, seguimos el mismo procedimiento de semaforización. Anexando además las cifras, aquí como lo pueden ver en esta tabla, para el año base, 2012, y para el año final, 2018. Agregamos también una columna con el dato cuando hubo este dato de la referencia promedio de la región. Este diagrama muestra ejemplos de algunos indicadores relacionados con el tema de seguridad alimentaria, nutrición y salud, donde vemos que se pinta sobre todo de amarillos y naranjas. Por ejemplo, observamos en verde datos para el promedio nacional de inseguridad alimentaria. Aquí lo tenemos. En promedio nacional tenemos 20.4 en 2018. Sin embargo, cuando vemos la inseguridad alimentaria por grupos, por ejemplo, población indígena, se incrementa a 31.5. O en las personas con alguna discapacidad o en la población rural. Estas brechas, lo que vemos es que estas brechas se están abriendo. Y también nos indica que los promedios nacionales a veces pueden ocultar estas grandes brechas. Esto también se aprecia en la desnutrición crónica promedio al compararla con la de la población indígena. Otros indicadores alarmantes que, bueno, ya son de uso común, todos conocemos, son la población adulta que tiene sobrepeso y obesidad, que alcanza un 75.2%, la anemia en mujeres gestantes, que también fue muy alarmante porque se duplicó en el periodo, siendo aún mayor en las mujeres indígenas. Esto permite lanzar alertas de que a pesar de que hubo ciertos avances en la parte normativa y de políticas, esto no fue suficiente para alcanzar resultados satisfactorios. La malnutrición de este país sigue siendo muy alarmante, ya sea por desnutrición o sea por obesidad.
Esta es una gráfica con algunos indicadores cuantitativos que compara los resultados de México con el mundo y con el promedio de la región de América Latina. Mundo barra azul, América Latina promedio regional amarillo y la línea verde es México. En la que vemos que México presenta malos resultados en todos los indicadores cuantitativos que estamos presentando. Por ejemplo, observamos que en carencia de acceso a la alimentación, México se encontraba por arriba del promedio mundial. En desnutrición crónica en menores de 5 años, por arriba del promedio de América Latina y el Caribe. En el resto de los indicadores vemos que México se encontraba por arriba del promedio de la región de América Latina y el Caribe, excepto en sobrepeso en adultos, en el que se encontraba por debajo del promedio de la región y dentro del promedio mundial, o sea que es un mundo con sobrepeso y obesidad, y en el caso de la hipertensión estaba dentro del promedio de la región. En síntesis, México durante el periodo 2013-2018 dispuso de una normatividad dispersa e ineficiente. Se puede decir que en México, como resultado de la carencia de una ley marco, no existe una entidad que tenga como facultad la garantía integral del derecho a la alimentación, por lo que las obligaciones se encuentran fragmentadas según temas en diversas entidades, lo cual diluye las responsabilidades para hacer efectivo este derecho de manera congruente. Diseñó políticas públicas que cumplieron de manera parcial con los estándares previstos para el derecho a la alimentación adecuada, pero sin contar con una instancia coordinadora que lograra la implementación tanto de estrategias generales como de acciones locales adecuadas. El apego de las políticas a principios transversales de derechos humanos fue insuficiente. No se mejoraron los indicadores de malnutrición y se generó detrimento de la salud en las poblaciones más vulnerables y marginadas. Los niveles de pobreza menoscabaron el acceso efectivo a una alimentación adecuada. Por lo tanto, México no consiguió los resultados planteados para este periodo. Tampoco logró el progreso requerido hacia la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 para poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible en los niveles necesarios para alcanzar la erradicación de esas problemáticas en el año 2030. Y menos aún se cumplió con la garantía del derecho a la alimentación adecuada. Por último, porque ya se nos fue el tiempo, comentarles que también el estudio contempló buenas prácticas para operacionalizar las recomendaciones para el derecho a la alimentación adecuada, como les mencioné al principio, y como en el estudio nos tocó la pandemia, decidimos incorporar recomendaciones por impactos de la pandemia de COVID-19 sobre el derecho a la alimentación adecuada de organismos internacionales. Es una recopilación, está muy buena, se las recomendamos, las pueden ver en el estudio completo que está en la página del programa, y solo comentarles que hemos hecho otros estudios con respecto al derecho a la alimentación adecuada que pueden encontrar también en la página del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Muchísimas gracias por su atención y seguimos en esta mesa. Gracias, buen día. Muchas gracias, licenciada Ivette, por su exposición.